Jorge Andere y Pepe Carvajal. Podcast sin respuesta. Bueno, pues qué gusto estar aquí después de una tortilla española que se partió. Y como dice Pepe, esto de crecer también tiene que ver con hacer mal una tortilla española y aprender de esos cortes. Pero está con nosotros un querido amigo que a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo a crecer. Lo conocía sin conocerlo porque él trabajó hace muchísimos años en un instituto de formación. Escuela. Que se llamaba Centro de Integración Educativa. Y allí trabajaba también mi ex, Marilú, y oía hablar mucho de Pablo y oía de su trabajo, pero como la vida tiene a veces encrucijadas, nos volvemos a encontrar aquí en Cuernavaca, y la verdad lo considero un maestro de la meditación, un maestro del mindfulness, un maestro del crecimiento personal. Y desde que ya me encontré con él, pues creo que tenemos áreas comunes y hemos aprendido juntos. Es un hombre que ha trabajado en psicoterapia por más de 35 años, ha entrado en procesos difíciles de trauma severo, trauma simple, bullying, acoso, en fin, está como muy enfocado al trabajo con la persona. Y además viene de una familia que son psicólogos, su padre y su madre también son psicólogos, su madre trabajó en Dando y además a estas alturas del partido todavía sigue haciendo sus cascaritas, ¿no? Trabajando a los 90 y tantos años con migrantes y demás. O sea, vienes de una familia muy consciente, valoro mucho lo que aprendo de ti y bueno, es la verdad mucha alegría que estés en este jardín compartiendo aprendizajes con nuestro grupo. Bienvenido, Pablo, qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos. Pues ahora sí que gracias por esta generosa presentación, generoso comentario. Para mí es algo pues muy valorado, ¿no? Poder reconocer, digo, no digo porque me estés reconociendo en este caso, ¿no? Yo te admiro, los admiro, pero muchas veces nos enfocamos más en hablar en lo problemático, lo que falta, y a veces resulta hasta embarazoso un poco la expresión de cariño, la expresión de agradecimiento, y a la vez, pues para mí es importante cultivar juntos esa forma de comunicación, ¿no? En una escuela, en una empresa, en una pareja, en una amistad, ¿no? Entonces tiene esos dos ángulos. El ángulo embarazoso, ahorita te escuchaba y como hasta me acomodaba un poco, y el ángulo, pues grato, ¿no? De decir, podemos desafiar ese hábito de centrarnos en lo que falta nada más, que sí hay que verlo, por supuesto, y hay que atenderlo, la taza medio vacía, pero que la mancha negra de la pantalla no inunde todo. Eso Exacto. Creo que es uno de los desafíos. No solo ver el trauma que tenemos, no solo ver la crisis, sino ver los elementos que nutren, los elementos saludables. Pero estábamos antes de iniciar este podcast, le preguntaba a Pepe qué significa crecer, y me cuestionó por qué. ¿Qué significa? Pues no sé. Crecer. Y es lo que platicábamos, o sea, es que crecer para cada quien puede ser algo diferente. Para unos puede ser llegar a la madurez, hacer una familia. Pero ya sabes cuál es la definición de madurez. Paso anterior a la putrefacción. Por lo menos, bueno, ya definida ya la tenemos, la madurez. Cuando la gente dice ya estoy definido, ya estoy maduro, no, pues es que ya se va a morir, mano. Creo que esa es una gran trampa y es algo de lo que cuenta Pablo. O sea, siempre va a haber algo que está ahí haciendo ruido, ¿no? Sí. Aunque siempre es una palabra muy fuerte. Sí, realmente la raíz crecer viene del latín crescere, el italiano crescere, que significa aumentar, expandir, ser más, pero no nos dice nada sobre lo que queremos realmente expresar en este momento. ¿Tú qué dirías sobre crecer, Pablo? Pues digo, por un lado me viene a la mente ahorita escuchándolos que no hay una sola manera de ser humano. Creo que hay muchísimas formas, o sea, no hay un manual que diga esto es lo correcto. Ciertamente hay formas de estar en este mundo que nos dañan más personalmente y que dañan más a otros, y eso pues hay que tenerlo presente, ¿no?
Y ahorita que los escuchaba me venían a la mente dos cosas, ¿no? Por un lado es crecer en el sentido de que ahorita tengo 67 años y antes tenía 50 y en algún momento voy a tener 70 y hay más canas, qué sé yo, ¿no? Pero creo que el crecimiento sobre el que queremos platicar es diferente, es un crecimiento en el que en algún momento de la vida ya adolescente, adulta, escogemos cómo queremos enfrentar la vida o cultivamos ciertos hábitos, ¿no? Hay un maestro chileno que se llama Claudio Naranjo, él ya murió, muy bueno. que decía que, creo que era él, que decía que nacemos dos veces en la vida. Una vez es pues, el parto, que nos lanza al mundo, y pasamos toda una época en la que alguien más instala ciertos programas en nosotros, ¿no? Si me tocó una familia muy impositiva, pues tal vez yo instaló en mí el programa de someterme es la mejor manera de estar en esta vida. Pero en algún momento hay un segundo nacimiento que sería, ok, instalaron esto en mí, pero ahora ¿qué quiero hacer yo? ¿No? Creo que era Sartre el que decía, lo importante no es lo que hicieron de mí, sino lo que yo hago con lo que hicieron de mí. Y en ese sentido creo que es el crecimiento al que nos enfrentamos, de decir, ok, sí es cierto que yo, Pablo, crecí como una persona tremendamente autoexigente, lo cual tuvo algunas ventajas y muchas desventajas. Y dije, quiero transformar eso. O sea, yo no quiero vivir con una ansiedad producto de la autoexigencia o cada vez que me equivoco sentir como si hubiera atropellado a alguien, ¿no? Entonces, pues he estado trabajando intensamente en debilitar ese hábito, por ejemplo. Entonces yo creo que en la vida adulta o en la vida adolescente, en algún momento podemos decidir cómo quiero relacionarme con estos hábitos que definen mi manera de ser, mi manera de enfrentar la vida. Sí, suena muy como dos fases muy interesantes. Sin embargo, hay mucha gente que permanece adormecida, como comentábamos, que nunca se da el quiebre, que está como anquilosada y no le interesa modificar, sino más bien se queda ahí, se queda estancada. ¿Por qué la gente ¿Quién decide quiere cambiar? ¿O a partir de qué decidimos nacer la segunda vez? Se paraliza o coagula los sentimientos o dice, no, así está bien. O sea, la vida así es y es lo que me ha tocado e incluso hay quien se avienta a decir es el destino. Y aunque vía insatisfecho, dice, pues ya aquí estoy, en tal vez ni siquiera una zona de confort, una zona de resignación, engarrótese ahí. Ajá. Ahorita comentabas, Pepe, como qué es lo que detona ese crecimiento, ¿no? Hay gente a la que desde temprana edad le surge la idea de esta manera de enfrentar la vida no me hace bien, no es la que quiero y quiero hacer algo conmigo, porque a veces nuestra manera de querer estar bien es que los otros funcionen como yo quiero que funcionen, como yo necesito que funcionen. Y tenemos un plan de crecimiento perfecto para todos los demás, ¿no? Yo sé cómo debería ser mi pareja, sé cómo deberían ser mis hijos, sé cómo debería ser mi mamá. Entonces, pues en algún momento nos planteamos voy a voltear el reflector, así me gusta llamarle, para verme yo y ver qué de lo que yo estoy haciendo me aporta y aporta a los demás. Hay veces que es una enfermedad, hay veces que es una crisis financiera, hay veces que es una ruptura amorosa y hay gente que le pasa al cuarto para las 12. Hay un señor que conocí que era tremendamente severo, era muy inteligente, duro, y fue duro toda su vida, hasta que estaba en la recta final, como a 7 días de partir, y se convirtió en todo amor, ¿no? Su nieta, que la conozco bien, ella es cineasta, está haciendo una película sobre esa transformación. 7 días antes de partir, decidió soltar esa dureza, o no sé bien qué pasó en su interior, ¿verdad? Vamos a ver la película cuando surja. Pero era amor, era agradecimiento, era cercanía, eran abrazos, 7 días antes de partir. Estoy hablando de un ejemplo. El título de la película, 7 días. O sea, era rudísimo. O sea que, de alguna manera, el enfrentar la muerte
te puede activar el quiebre. Pues digo, a veces, por ejemplo, el que esté la muerte cerca te hace liberarte de ciertos prejuicios de cómo eres percibido. ¿Sí? Si alguien, por ejemplo, siente que expresar amor o pedir una disculpa es un signo de debilidad, Ajá. entonces pues va a evitarlo a todo lo que pueda, ¿no? Y hay gente que primero muerta que pedir una disculpa, o primero muerta que decir tengo miedo o me siento vulnerable. Entonces sí es un camino retador el transformar esos patrones. Fíjate que yo tengo dos metáforas. Mi hermano Eduardo en alguna ocasión fue a dar una conferencia sobre el desarrollo a Europa, y entonces hablaron de que el desarrollo de las personas tiene que ver, hacían la analogía con una mazorca que hay que cuidarla y hay que dejarla limpia y hay que protegerla, y decían, no, pues la educación debe de tener toda esta especie de cuidados, ¿no? Uh-huh. Y Lalo, mi hermano, creo que les comentó, dice, no, pues en México dejamos que crezca el huitlacoche y nos comemos el elote con todo el huitlacoche. O sea que crecer no es algo así como que hay dos enfoques, que ser como un roble, un árbol perfecto, Ajá. en línea recta, que no se quiebra, o crecer como una acacia toda chueca, o como una jacaranda, que nunca sabes para qué lado va, etcétera. Como que, ¿cuáles son los criterios o los elementos que nos podrían decir esta persona está en un proceso de crecimiento? A ver, sumando lo que ustedes dos comentan, fíjate, a mí me da mucho sentido porque la analogía no es tanto que sea el roble, es en dónde crece el roble, o sea, en dónde siembras una nochebuena, en dónde siembras un naranjo, en dónde siembras un manzano. O sea, las mandarinas no se dan en la misma altura que las manzanas. Y luego los cuidados efectivamente que tiene todo eso. Entonces, de pronto sí, y a veces lo platicamos, ¿no? Como hay gente que, como Mozart, que nace en una familia, que a los 12 años ya había compuesto, 4 años, una sinfonía. Y yo no dudo que todos los días nazcan 6, 8, 10 personas con talentos similares, pero no nacen en donde fueron, en esa tierra fértil, Okay. En donde estás añadiendo un elemento. Una es el potencial y otra es la oportunidad. Exacto. ¿No? Un Messi que a lo mejor nunca tuvo un balón de fútbol, pues nunca se hubiera descubierto. Lo que nos platica de los 7 días, ¿no, Pablo? O sea, finalmente dices, híjole, hasta al final de su vida, pero se fue con esa tranquilidad. Se fue habiendo procesado eso, aunque fue muy rápido. Entonces... Bien. Caray. Yo me quedé pensando aquí, me quedo pensando en el huitlacoche. Bueno, me encanta, ¿eh? Ya una buena quesadilla de... Pero en este país se come el huitlacoche. Pero es muy interesante que lo que para unos es basura, a lo mejor hasta la mazorca se echa a perder. Sí. Para otros es una delicia, incluso un platillo gourmet, el huitlacoche en algunos restaurantes muy finos es algo muy caro, ¿no? Sí. Entonces a veces crecer supone como cultivar el huitlacoche interno, por decirlo así, porque a los ojos de los demás, hay veces que a los ojos de una familia, el que alguien crezca es visto como que está casi echándose a perder. Ajá, por ejemplo. Está saliendo Habla con tu hermana que ya se fue a tatuar, ¿no? Ándale, Sí. exacto. Habla con tu prima que ya Anda está con por malos malas pasos. compañías. Están perdidos. Para unas personas Sí. lo sano es algo. Yo creo que debe de haber algunos criterios y ayúdanos, porque si no, todo el mundo se va a ir a comer unos tacos de huitlacoche al terminar este podcast y va a decir, En vez de buscar ¿qué es esto del crecimiento? Sí. Pero, ¿qué podríamos hablar de como algunos, no me gusta, por eso le llamamos aquí sin respuesta, no me gusta dar criterios absolutos, pero sí, en tu experiencia como terapeuta, en tu experiencia como un hombre de búsqueda en la parte de entender grupos, entender gente, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál es el propósito en tu vida en este trabajo de crecer y qué criterios podríamos tomar en cuenta? Es un reto esta pregunta que hacen, ¿no? Para mí, yo no sé si yo la tengo clara también, pero sí podría decir que es necesario tener conciencia. Si no es lo mismo, por ejemplo, ser una persona impulsiva que ser una persona consciente de que es impulsiva. Si una persona consciente de que es impulsiva se da cuenta
que tiene una manera de actuar y que esa manera tiene efectos. Hay gente que cuando no está consciente solo ve el afuera y nunca incluye en su reflexión una mosca. Nunca incluye en su reflexión, nunca se incluye a sí mismo. Por ejemplo, si yo soy una persona que aprendí a desconfiar, pero no estoy consciente de que desconfío, voy a decir, oye, pues me toca puro patán alrededor, ¿no? En mi trabajo, en esta empresa eran así y en esta otra eran así, pero no me incluyo de decir, me cuesta trabajo confiar. Entonces, cuando nos volteamos a ver a nosotros y podemos describir nuestros hábitos, estamos empezando a ser conscientes de ellos. Sí, pues, por ejemplo, una persona que se hace víctima todo el tiempo y se acaba autocastigando cuando hay un conflicto y entonces se pelea con todo el mundo, pero él acaba castigándose, no voy al cine, ahora yo me quedo, ahora yo me encargo de esto, pero siempre quejándose de la vida. El tema es cuándo o cómo se da el punto de luz y de conciencia. Esta conciencia que dices, exacto, ¿en qué momento? Entonces, aquí hay un criterio muy claro que nos está dando Pablo, que es crecer significa ampliar tu espectro de conciencia. Y conciencia es awareness. Y verte a ti mismo en esta conciencia. Hay un par de preguntas que les hago a las parejas o a las familias con las que trabajo que ayudan a eso un poco. Porque luego hay veces que llega gente enviada o la esposa lo trajo y dice, pues yo vengo a ayudar aquí nomás, a ayudar a mi esposa que está muy inquieta, pero bueno, yo no estoy en juego. Haga algo. Está medio loco mi pareja, ¿no? A veces le pregunto, a ver, cuéntame algo que pasó esta semana que transcurrió, que te gustó de cómo enfrentaste una situación. No que te gustó de la situación, sino que te gustó de cómo la enfrentaste. Es contrastar tu conducta con tus valores más profundos, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, me gustó que me estaba desesperando con mi hija y pude ser un poco paciente. Cuando en otro momento hubiera gritado, pude no gritar. Está reflexionando sobre sus acciones en una situación concreta, ¿no? Y un día le decía a un señor, me acuerdo, le decía, oye, ¿hay algo que no te guste a ti de cómo enfrentas las situaciones? Y me dice, pues dice mi esposa que grito. Y yo, oye, ¿y gritas? O sea, lo aceptas, lo reconoces. Y lo vives como un problema, porque a veces también usamos palabras que son como para minimizar la consecuencia, ¿no? Es lo que se llama eufemismos, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo soy una persona que tengo carácter fuerte. Y yo en mis adentros digo, a ver, ¿carácter fuerte o agresivo? Porque es diferente, ¿no? El carácter fuerte es algo deseable. Claro. Ahí está el eufemismo. Y en momentos soy agresivo. Claro. Entonces, hasta el lenguaje que usamos para describir lo que hacemos forma parte de esa conciencia o no. O inconsciencia. Oye, o inconsciencia. Si finalmente la conciencia es el principio del crecimiento, ¿cómo estimular la conciencia? ¿Cómo darse cuenta? ¿Por dónde empezar? ¿O la vida ya te da tus madrazos? No, digo no. Digo, sí tiene que ver, no, el madrazo. Finalmente, o el quiebre, vaya. Sí, hay gente que aprende a fregadazos y hay gente que aprende en la escuela. Pero ¿no? alguien externo puede provocarnos un quiebre de cierta forma, Pablo. Pues mira, ahorita me viene a la mente, yo trabajo con chicos de secundaria de un pueblito en Jalisco, que es un pueblito, pues, ¿qué decir? Donde las oportunidades de crecimiento son casi nulas. Las familias hay pues mucha violencia, mucha desconfianza, mucha descalificación, mucho lo haces mal, ¿no? Entonces los chicos están constantemente, se sienten acosados, amenazados, y al sentirte acosado y amenazado lo que haces es criticar, es juzgar, es burlarte. No hay un ambiente, tú hace rato hablabas del ambiente, Pepe, el ambiente, el ir dándote cuenta que puede haber ambientes seguros, te permite voltearte a ver. Porque si estás como así, nada más como alguien que está aguantando los mandarriazos en todo momento, lo que hace es alguien que está como peleando con la vida, está en esto que se llama respuesta de pelea o huida. Y es lo opuesto a la conciencia. O sea, cuando estás amenazado, cuando estás furioso,
cuando estás tragado por las emociones, no hay conciencia. La conciencia viene tal vez después, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, por ejemplo, cuando un maestro de escuela se permite ver también las cualidades de sus alumnos, los lleva a bajar un poco la guardia, a no desconfiar de si yo me pongo vulnerable van a abusar de mí y se van a aprovechar. Y mientras ese sea el mapa mental, pues lo que va a ocurrir es que está a la defensiva con todo mundo, ¿no? Okay. Entonces hay veces que cuando alguien hace algo que rompe ese esquema, a nadie le importa lo que a mí me pasa, por ejemplo, puede ser un modelo. Y si es eso y alguien quiere hablar conmigo, pues yo no voy a hablar porque yo estoy convencido de que a nadie le importa. Y todos esos son los aprendizajes que nos mantienen encerrados en un programa. ¿Cómo se rompen? La cajita de creencias. ¿Cómo se rompen esos aprendizajes que nos tienen encerrados en un programa? Pues hay veces que cuando la vida nos da experiencias que desafían ese programa, empezamos a reflexionar. Por ejemplo, vamos a suponer a alguien que creció en una familia donde todo el mundo se burlaba de los otros, o era la norma. Y crece y pues vive en guardia, sí. Pero ese hombre ya tiene 35 años, ya sus papás viven quién sabe dónde, sus hermanos quién sabe dónde, y tiene una esposa que realmente le interesa escucharlo. Al principio lo va a ver con desconfianza, que querrá de mí, va a abusar, pero... No es el idioma. ¿Por qué me preguntas? Pero al paso del tiempo, algo se va a empezar a simbrar, porque lo que él espera que ocurra, negativamente hablando, empieza a no ocurrir en un contexto diferente. O algún jefe que confió en ti, por ejemplo. No necesariamente es por una situación crítica. No. No necesariamente es por la pérdida de un ser querido, por haber tenido un accidente, por haber cometido una imprudencia. También puede ser, por lo que estás contando, por el contraste de tener a alguien que te trata bien, alguien que te nutre, y dices, ah, caray, yo pensé que vivir significaba estar en esta especie de enredo, de crisis, de selva, de yermo, ¿no? Creo que son las dos situaciones. Hay veces que puede ser un entorno más amable, más nutritivo, el que te ayude a bajar la guardia, y hay veces que también es una crisis. Okay. Yo tuve un tío, hace muchos años que no lo veo, que era una persona, arquitecto, le iba súper bien, y quebró su empresa, y desde ese día dijo, tengo que pedir ayuda. Y en su esquema no estaba pedir ayuda, estaba ofrecer sus servicios, y entonces se armó de humildad por necesidad, y fue con sus compañeros de universidad, y ¿puedo ayudar en algo? Aquí estoy. Era algo totalmente contrario y doloroso además, porque muchas veces cuando haces algo nuevo, hay un dolor emocional. Por eso y no cuesta lo hacías. trabajo. Sí, exactamente. Por eso no lo hacías, ¿no? Pero hay veces que la vida te orilla a decir, necesito pedir ayuda. Y aunque sienta que me muero, lo voy a hacer. Sí, porque a veces hay gente que crece, va desarrollando capas, ¿no? Capas sociales, capas económicas, capas de roles, pero adentro hay un sufrimiento, hay un dolor, hay una insatisfacción. Y de pronto algo en la vida te lo toca. Lo ablanda, ¿no? Como si fueran costras las capas, y sí, se como empieza a ablandar. el pobre de costra. Asís, ¿no? Que un día dijo, me voy a quitar todo, casi se desnuda y se va a compartir la vida con los demás, después de estar en la opulencia, en la riqueza, ¿no? Como que se cayeron todas sus defensas. Y bueno, cuando haces algo nuevo y ves que no te mueres, algo crece. Digo, ahora, por ejemplo, con los chicos ahí en este pueblito en Jalisco, hacemos una graduación al final del año, después de varios meses de haber trabajado. Bueno, trabajamos una semana al mes, ¿no? Y me acercaba a algunos chicos y les decía, oigan, ¿quién se anima a decir unas palabras en la graduación? Pues iban a estar ahí los síndicos y, en fin, mucha gente, ¿no? Y muchos decían, no, yo paso, eso no es lo mío, no quiero. Ajá. Pero algunos como que se quedaban un momento, ¿no? Y yo les decía, a ver, vas a sentir que te mueres.
pero al final cuando lo hagas y que veas que te respetaron, que te escucharon, te vas a sentir súper orgulloso, súper orgullosa de ti. ¿Quién se anima, no? Entonces los veías así retorciéndose, pero había algunos que deliberadamente decidían enfrentar algo que sabían que era difícil porque sabían que eso los iba a ayudar a crecer. Y lo hacían y obviamente se sentían muy bien, ¿no? Entonces siempre que hacemos algo por primera vez, da miedo. Y hay veces que nunca lo hacemos. Yo, por ejemplo, nunca aprendí a jugar fútbol. Okay. Mi papá tenía un tema, nunca aprendí. Y ya para cuando mis amigos jugaban fútbol, pues ya eran más o menos buenos y yo era pésimo, a la fecha. Y no lo hice, no me atreví. No me atreví a brincar a la cancha y que si iba a lanzar la pelota quién sabe dónde. Luego ya con mi hija, cuando yo tenía 35 años, pues le aventaba la pelotita y me la regresaba. Y digo, no es que jugara fútbol, pero ha sido mi experiencia más cercana. A lo que voy es que muchas veces nos quedamos en la orilla y no nos atrevemos a hacer algo que nos da miedo, o hay veces que lo vamos haciendo gradualmente. Hay gente para la que bailar es motivo de una enorme vergüenza. Y hay gente que ya acabó la fiesta a las 3 de la mañana y no dejan de bailar, ¿no? Entonces cada quien tenemos que ir conquistando esas como que no hay una barreras. Una receta, ¿no? No, pero quizá retarnos en estos detalles que no nos hemos atrevido. Bien. ¿No? Como, a ver, anímate, ¿qué puede pasar? Yo quisiera dar un enfoque, enfocados a mucha gente. Descubrimos que, por ejemplo, yo tuve un querido y muy cercano médico que fue brillante en su carrera médica, dedicado 100% a la medicina, un cirujano extraordinario, reconocido socialmente, pero en la parte social, en la parte de convivencia, en la parte familiar, en la parte sensible, como que no lo desarrolló. ¿Cómo podemos entender cuando hay personas que crecen en un campo, pero no? Yo tenía una especie de analogía. Imagínate que solamente creces tu brazo derecho, ¿no? Y que crece y entras aquí a esta casa y solamente crece el brazo derecho, y todo lo demás se queda chiquito. ¿Qué es eso? Mucha gente, Steve Jobs, por ejemplo, excelente, hizo un cambio que cambió la humanidad, pero no podía relacionarse con su hija, ¿no? Está documentado que no podía realmente convivir con su hija. El mismo Gandhi, que era un hombre de paz, era muy violento en su familia. ¿Qué pasa cuando las personas dicen, pueden crecer en lo que son buenos, pero todas las áreas, eso realmente sería crecimiento o no es crecimiento? Fíjate, Jorge, bueno, yo lo que veo ahí es, si nos dejamos guiar por evitar el dolor nada más, siempre hacer algo nuevo trae una cierta dosis de vulnerabilidad y de dolor. Sobre todo si es algo que en tu historia fue prohibido, digámoslo así. Entonces, podemos llevar la vida, ese brazo que crece es, aquí no hay dolor, aquí ya soy la chucha coherera y me sigo que por ahí. En el gimnasio y pero, gigantitos así, pero no te puedes sostener un diálogo porque tiene un lenguaje de 4 palabras, ¿no? Oye, pero sí es bueno, luego platicamos del gimnasio. Sí. Ahora se desarrolla corporalmente. No sea exceso, nada más. Pero bueno. Como un enfoque, nada más como si la vida fuera solo una línea de crecimiento. Alguna vez escuché una frase que me impactó relacionada con esto que decía, quien está dispuesto a hacer solo las cosas que le resultan fáciles, acaba teniendo una vida difícil. Qué bueno. Y quien está dispuesto a enfrentar cosas que le son difíciles, acaba teniendo una vida fácil. Entonces, ejercitar ese brazo que no creció es difícil, pero si lo hacemos de varias maneras nos va a ayudar, ¿no? Como decir, ok, puedo hablar con 300 colegas y dar una plática ante 1000 gentes, pero no puedo sentarme con mi hijo y pedirle una disculpa porque he sido muy sarcástico con él, ¿no? Entonces, a veces toca acercarnos a eso que es difícil con un espíritu de amabilidad, con un espíritu de paciencia, con un espíritu de poco a poco. Y crecer, ayudar a crecer esas otras partes de nuestro cuerpo que han estado más abandonadas, ¿no? Y eso de abandono, fíjate, estábamos desayunando con mi hija, Vero, que la vamos a invitar a un podcast, sí, porque hablaba un poco de que
el crecer hay que verlo desde el preescolar, ¿no? O sea, como que, ¿por qué esperarnos ya a la edad adulta, ¿no? Y decía que cuando hay un buen trato de conciencia, de límites, de respeto, de maestros atentos a la parte preescolar, es mayor inversión que incluso la universidad. Porque muchos de los problemas que se dan en la adolescencia es porque no se aprendieron casi en el parto de la madre en los primeros años sociales de la familia y de la escuela, ¿no? Entonces, ese cuidado desde el principio de la semilla, pues es lo que nos puede dar frutos, ¿no? Y eso creo que es algo más preventivo. Pues sí, lo platicamos también con Vero, es como que también ya la educación ha ido transformándose. Creo que cuando nosotros fuimos niños, los sistemas y modelos eran un poco diferentes. Entonces, la educación era más bien hacia las reglas, hacia las normas, hacia todo esto, y no tanto al desarrollo de las emociones, del contacto y la cercanía con los demás, del respeto a la naturaleza, todo eso, claro. ¿no? Y creo que ahí como humanidad en ciertos ámbitos, en ciertos puntos, hemos ido dando algunos pasos. ¿Cuál sería la pregunta, Pablo, con tu experiencia como psicoterapeuta? ¿Cuál sería el problema serio en el crecimiento? El problema duro. Ahorita, ¿Tiene que ver con la emoción? Fíjate, ahorita los escuchaba y me daban ganas de proponer un pequeño giro en el sentido de si crecer es aprender o crecer también es desaprender. O sea, traemos muchos aprendizajes que son obsoletos. Por ejemplo, yo aprendí que no era suficiente. Yo aprendí que cometer un error era algo muy grave. Y ya traía un programa así en la cabeza, clavado, ¿me explicó? Aprendí la culpa, qué bruto, ¿no? Entonces, para mí entraba una llamada de alguien de mi trabajo, nada más te llamó tal, yo en automático asumía que hice algo mal y que era un problema. A priori, nomás con las llamadas. Entonces, todos esos son aprendizajes que están ahí grabados, que toca ir desaprendiendo. Pero eso requiere una elección, requiere una decisión. Y no es tampoco mágico de ya mañana amanezco y ahí les voy, ¿no? Pero sí requiere una conciencia de traigo este aprendizaje de autoexigencia que sí me ha ayudado, pero que me ha perjudicado bastante también. Entonces, desaprender es una parte tan importante como aprender. Eso me recuerda a una película de Bergman, donde Lee Pullman llega a su casa, llevaba una relación superficial con su pareja, y de pronto un amigo va y la cuida estando enferma, la cuida con un buen trato. Y entonces, todo lo que este eufemismo que hablabas de que ya tenía un matrimonio hecho y muy armado, se descubre que no es cierto, que era una relación fría, que era una relación distante, que realmente que se acercó a ella cuando estaba en una crisis depresiva fuerte, fue un amigo con quien reía, con quien caminaba, quien acompañaba. Y entonces en ese quiebre pues, se dio cuenta que ella había aprendido que el amor era con una partitura muy distinta, que cuando se seca realmente la amistad y dentro ya no pudo continuar con su relación. O sea, las experiencias de la vida te cambian la partitura. Totalmente. Tú ibas en una línea y de pronto dices, no había descubierto que puedo sentir, que puedo expresar, que puedo ser libre, que puedo manifestar. Y entonces se mueve el sistema, ¿no? Se mueve completamente. Es un ejemplo interesante, poder ver y decir, a ver, no tengo por qué estar aquí. Y hay veces que también la vida nos ser evasivo, ¿no? Oye, esa mosca, ¿por qué le caigo tan bien? Pero solo viene conmigo. El crecimiento trae moscas, víboras, telarañas, todo. Es una selva lacandona, ¿no? El crecer es una selva, ¿no? Bueno, pero lo que me parece injusto es que solo se para aquí en mi cara y en la de ustedes no. Pero bueno, eso. Pensaba ahorita en unos amigos que tuvieron, hablábamos de él, una situación muy, muy complicada de salud de un hijo y luego del otro hijo. También descubrieron que había más gente que los quería de lo que ellos sabían. Y eso pasa a veces con una enfermedad. Cuando dices, híjole, yo no sabía que era tan
que era significativo para estas personas que pues no nos hablamos hace años, ¿no? Sí, digo, hay de todo, hay descalabros, hay dificultades, pero esas experiencias... Crecer no es maquillar más la máscara, sino quitarla. O hacer consciente que la traemos puesta, porque tampoco te puedes andar sin máscaras en la calle. La máscara nada más hay que tener conciencia cuál traigo puesta y usarla en beneficio de la comunidad y propio. Suena muy bonito, pero a veces Hacerla yo consciente. creo que hay que tirarla incluso, ¿no? Hay que deshacerte un poco de la máscara. Como que, no sé, Pablo, pero a veces siento que estamos en una obra de teatro todos y ejercemos un personaje, ¿no? Los roles, el rol de licenciado, el rol de doctor, el rol de... Facilitador. Pero crecer no tiene que ver médico, tanto con la actividad, sino con la persona, personare, lo que suena atrás de la máscara, ¿no? Soltar el tipo de protecciones que no necesitamos. Yo ahorita, por ejemplo, llegué en una moto chiquita que tengo aquí y pues traía mi casco. Ajá. Porque necesito esa protección, traía guantes. Debería traer más protección, pero bueno. Y bueno, llegué y guardé el casco. Si lo trajera ahorita sería francamente incómodo, ¿no? Okay. Entonces, a veces podemos seguir con una armadura en momentos que ya no es estrictamente necesario. Tal vez un escudo para ciertas situaciones es útil, pero traemos una protección que va mucho más allá de lo que se necesita, pero lo hemos aprendido. Sí, yo me acuerdo de un cuate con el que jugaba tenis, que era todo perfecto, llegaba con una toallita blanca, saludaba a todos con mucha amabilidad, era impecable, limpio, el traje, la combinación, el estilo, pero nunca nos dimos cuenta que traía una crisis y se suicidó. Pero era como un ejemplo. O sea, las apariencias engañan, las formas son falsas. Cuando alguien lucimos demasiado lo de afuera, es que hay poco adentro. Yo creo que el crecimiento tiene que ver con aquello que no se ve. Así es. Con aquello que está dentro de uno, pero uno no se puede engañar a sí mismo. Decía un amigo, hay dos cosas que no puedes evitar. Una, no te engañes a ti mismo y no te pases de listo con los demás, ¿no? En este balance importante. Fíjate, escucho este ejemplo, Jorge, y él probablemente tenía serias dificultades para estar en contacto con los demás, para tener un contacto más real, más profundo. Sí, pero era muy amable. Claro. Muy querido, Pablo. Pero hay quien dice que, ¿cómo decir? Cuando estamos lejos de nosotros mismos, estamos lejos de los demás también. Cuando estoy lejos de lo que pasa en mi interior... puede haber una apariencia de estar cerca. Claro. A través de las formas. Pero es una apariencia. Y en ese sentido, algo que no hemos incluido, y creo que vale la pena incluir, es nuestro contacto y nuestra capacidad de apoyar a otros. Si yo estoy excesivamente centrado en mi crecimiento, como con mi nubecita aquí arriba, qué buen tema. Reflexionando, claro. Estoy embebido en mi persona, en mi necesidad, en mi crecimiento, en mi éxito. Y creo que parte del crecimiento, parte del tener una vida significativa, y se dice fácil, ¿verdad?, tiene que ver con esa conexión con los otros. Y esa conexión con los otros no solo es con mis 2 hijos y mi pareja y por ahí de repente con mi mamá, ¿no? Es con los otros como humanidad. El prójimo. O sea, el prójimo. Entonces, la compasión, la conexión. Crecer es otro de los síntomas. Ya hablaste de la conciencia, pero yo creo que otro elemento es el mirar al otro, ¿no? El dejar al narciso mirándose en el agua para que se ahogue y que resurja el que ve al otro y puede crear el entreser, ¿no? O la otredad. La otredad, de la que hablaba Paz. Octavio Paz. Bien, bueno, pues para ir cerrando, es un tema fascinante, pero entonces finalmente crecer tiene que ver con la conciencia, crecer tiene que ver con el quiebre, con el mirar a los otros. ¿Ustedes añadirían algo? Sí, atrevernos. A mí me quedó mucho lo que decía, atrévete a hacer cosas Arriésgate. Arriésgate a hacer eso que siempre has querido, pero por los atavismos, las creencias, no lo hacemos.
y ahí andamos entonces justificándonos. Entonces también de pronto, Tiene que ver con... no pasa nada. Okay. ¿Algo más, Pablo? Pues yo lo que diría es, para crecer hace falta un espíritu amable hacia uno mismo. Y amable no es negligente. Hay quien dice, por ejemplo, que antes de transformar algo es importante poder amarlo. Vamos a suponer que alguien está como muy inconforme con X aspecto de su cuerpo. Si buscas crecer desde el auto-odio, desde el autorrechazo, no es muy buen motivador. Entonces voy a primero a tratar de amar, de validar, de abrazar, y desde ahí cambio, pero más desde un lugar creativo que desde el miedo o que desde el juicio. Yo antes tenía mis sesiones de auto-odio, cuando había hecho muchos giros en mi manera de aplicar la profesión, me reprochaba y me decía, sí, no, eso ya está, no va a parar. Y creo que este espíritu amable básico ayuda a decir, a ver, no es que sea un ser deplorable y necesito convertirme en un ser medianamente valioso. Por definición soy un ser valioso. Y desde ahí puedo dar pasos, puedo enriquecer, me voy a equivocar, no podemos hacer nada sin que algo falle en el camino, pero bueno. Bien, y yo en ese sentido quisiera cerrar mencionando a dos autores importantes, a Serge Latouche, que es un cuate que habla sobre el decrecimiento. Tiene un enfoque social, pero también tiene que ver con lo que tú dices. Es decir, Serge Latouche habla un poco de una abundancia frugal, un libro que se llama Abundancia Frugal, y dice, ¿qué pasa después del post-progreso? Porque ahora crecer lo metemos mucho, hay que estar con la inteligencia artificial, hay que construir carreteras, hay que construir, y él va un poquito, muchas veces, todo lo que puede ser externo y que puede hablar de progreso, hay que tener cuidado porque también puede traer una destrucción, puede traer una pérdida de naturaleza, puede traer una pérdida de espacio. Y haciendo la analogía de él, esto también lo podemos aplicar hacia el ser humano. Estamos tan ocupados en crecer en la tecnología, en crecer en el progreso externo, que podemos ir aniquilando elementos esenciales en nosotros. Y otro que a ti te gusta mucho. ¿Quién? De Vida Líquida. De Zygmunt Bauman. De Zygmunt Bauman. Que él habla de que hoy es el consumo, el dinero, la compra, el tener más, mejor coche, mejor... Y cada vez va más rápido. Un vacío existencial dentro del consumismo. Entonces, también yo creo que un poco el tema es no dejar de ver que estamos asediados, invadidos por el consumismo, por el vales más si tienes tanto, y hay que poner freno un poco y decir, antes de enrolarnos en este juego de consumo, qué es lo que realmente me conviene y qué es lo que me hace bien. Desafiar la obsesión por el crecimiento, ¿no? Ajá. Ayer platicábamos en un grupo del libro Siddhartha de Hermann Hesse. Ajá. Y le preguntaban a Siddhartha qué sabía hacer. Y lo que contestaba era, sé pensar, sé ayunar, sé esperar. Y digo, me pareció interesante porque a veces el verdadero crecimiento, por decirlo de alguna manera, supone habilidades que no son las más evidentes, ¿no? La obsesión con el crecimiento, con más grados académicos, con más conocimiento, con más, no es más que, como decían, agrandar esa imagen idealizada de voy a ser respetado, voy a ser admirado. Y hay veces que supone ir siendo menos también en un sentido, si es que se le puede llamar así, ¿no? Ayer platicaba con un grupo de una escena que me impresionó mucho y con esto ya vamos concluyendo, de dos personas que hablaban de un tercero en una película y se referían a él diciendo, ha fracasado en todo menos en la vida. Yo lo que a veces me decepciona un poco es que la gente dice, voy a terapia para solucionar este problema de mi vida. Y yo creo que no es así. Yo creo que la vida es un trabajo constante, perenne. Necesitamos buscar o grupos o
áreas. Es decir, estas terapias cortas de ya resuelvo este problema, no me parece, porque la vida es todo un proceso. O sea, Exacto. yo tuve la fortuna de conocer a Pablo y bueno, me indujo a la meditación y se me ha quedado. Ya llevo como 5 años por eso. Pero también estaba en procesos en donde digo, no lo quiero terminar porque no es el terapeuta el que me va a dar la solución, sino yo tengo que estar trabajando día y noche, todos los días en la conciencia. No se termina pues el proceso de crecimiento. Y es lo que te mantiene vivo hasta la muerte. Hay una frase que dice, el camino es la vida. No, el proceso. El camino es el proceso. Y el proceso es la vida misma. Así es. Bueno, pues agradecerle. La verdad es que esperamos no haberlos hecho más bolas. Pues es que esa es la idea. No es la idea. No hay respuesta. La intención es como que cada quien pueda incluso sentarse de alguna forma en esta charla y decir, yo hubiera dicho otra cosa o yo hubiera pensado esto. Con esto, si abrimos un poquito el ápice de conciencia, ya cumplimos el propósito, ¿no crees? No, pues yo les agradezco, la verdad, la oportunidad. Desde que venía en el camino decía, híjole, va a estar padre dialogar con estos dos. Al contrario, y esperamos tener otros más contigo porque tienes una gran experiencia mucho que compartir. Y pues eso te obliga a compartirla. Pues juntos aquí aprendiendo. Sí. Gracias Muchas gracias. y Ok. pues toda una aventura. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.